La primera vez que Vasco Núñez de Balboa vio el océano que hoy llamamos Pacífico, no fue un momento limpio, de postal, ni siquiera heroico. Imagina la escena. Un hombre cubierto de lodo y sangre seca, con la barba pegada por el sudor, los dedos hinchados por espinas invisibles y la lengua tan agrietada que cada palabra duele. Delante de él, la selva abre un claro como una herida fresca. Balboa se detiene y no celebra. No puede. Porque mientras sus ojos se llenan de esa inmensidad brillante, detrás de él, la expedición se arrastra como un animal enfermo. Hombres, con fiebre, piernas podridas por la humedad, cuchillos que ya no cortan, y una pregunta que huele peor que cualquier cadáver. Ah, ¿quién habrá que apuñalar para que este hallazgo tenga dueño? Y aquí está el contraste que te prometieron, el que te asegura que encontraste exactamente lo que buscabas. El primer europeo que miró el mar del sur no estaba coronado de gloria. Estaba rodeado de hambre, deuda y traición. Lo fascinante, ese océano le abre la puerta a la inmortalidad. Lo repulsivo, su camino hacia esa puerta está pavimentado con silencios, chantajes y cuerpos que nadie quiso contar, y si te quedas hasta el final, vas a ver lo que se esconde en su biografía. No solo lo que hizo, sino lo que tuvo que ocultar, y lo que otros ocultaron de él. Balboa nació alrededor de 1475, en Jerez de los Caballeros, en Extremadura. Esa tierra áspera, que parecía entrenar a sus hijos para la dureza, no era un príncipe ni un heredero, era, en el mejor de los casos, un joven con apellido suficiente para soñar y con bolsillo demasiado vacío para pagar el sueño. Se educó en un mundo donde la palabra honor sonaba grande, pero se compraba barato. La España de su juventud era un lugar donde el destino podía cambiar con un rumor de oro al otro lado del mar, y ese rumor era una droga. Prometía ascenso social instantáneo, borrón de culpas, vuelta triunfal, y sobre todo una cosa que para Balboa fue una obsesión: ser alguien antes de que el tiempo lo convirtiera en nadie, porque en Balboa hay desde el inicio un reloj interno, no el reloj romántico del aventurero, sino el reloj cruel del hombre que sabe que no tiene herencia, ni rango sólido, ni red de protección. Balboa empieza su vida adulta como tantos, buscando una rendija en la realidad, entra al servicio de un hidalgo, escucha relatos de marineros, respira el salitre de los puertos como quien respira futuro, y entonces ocurre lo que le pasa a los hombres peligrosos. Descubre que tiene talento para mandar, no porque sea noble, sino porque entiende a los desesperados, les habla como se habla en una taberna. Directo, con promesa y amenaza en la misma frase, el tipo de carisma que une a un grupo y lo vuelve capaz de cosas que no se dicen en voz alta. Cuando viaja al Nuevo Mundo no llega como leyenda, llega como pieza reemplazable. En la Española se prueba como colono, como hombre de oficios, como propietario pequeño, y aquí aparece el primer secreto incómodo, el primer rastro que muchas biografías suavizan. Balboa también quiso ser un hombre normal, en un lugar imposible. Se embarca en proyectos, acumula deudas, compra, vende, promete, pero el Nuevo Mundo no perdona a los que calculan mal. Las cosechas fallan, los créditos se vuelven grilletes y la reputación se hunde más rápido que un barco sin lastre, y entonces sucede un giro que define su carácter. Balboa no huye del fracaso, lo usa como combustible. Cuando su situación se vuelve insostenible, hace algo que suena a comedia y huele a desesperación. Se esconde para embarcar como polizón en una expedición. Esa imagen, un futuro descubridor, oculto como contrabando humano, es una metáfora perfecta de su vida. Balboa entra a la historia por la puerta de servicio y no sale nunca del todo de esa cocina donde se cuecen las ambiciones. La expedición a la que se pega es la de Martín Fernández de Enciso, destinada a socorrer el asentamiento de San Sebastián de Urabá, en la costa del Darién. El viaje es una promesa de rescate y una amenaza de desastre. Balboa llega sin título, sin mando, con el orgullo hecho nudo, pero trae algo más valioso: conocimiento del terreno y sobre todo instinto para la supervivencia política, porque en esas empresas el enemigo no es solo la selva ni los pueblos indígenas. El enemigo es el caos de los europeos, su hambre, su miedo, su ego. San Sebastián de Urabá está prácticamente muerto cuando llegan hambre, enfermedad, ataques, desmoralización. Ese tipo de lugar donde los hombres empiezan a mirar a sus compañeros como si fueran carne futura. Enciso intenta imponer orden,
Balboa observa, y en algún punto entiende algo decisivo. Si siguen ahí, se extinguen. Si se mueven, tienen una oportunidad. Balboa propone trasladarse a otro sitio, a la otra orilla del Golfo, donde la tierra parece más fértil. No es solo una idea geográfica, es una maniobra de poder, porque quien decide el rumbo, decide el mando. Aquí comienza el primer acto real de su ascenso. Balboa se convierte en la voz que ofrece salida cuando todos están atrapados. Convence, presiona, manipula, y, cuando el asentamiento nuevo nace, Santa María la Antigua del Darién, uno de los primeros poblados europeos estables en tierra firme americana, Balboa deja de ser polizón y se vuelve imprescindible. Pero nada en este mundo se da gratis. La fundación se sostiene sobre alianzas tensas con líderes indígenas, intercambios que son comercio y amenaza a la vez, y una violencia que se normaliza como si fuera clima. Balboa aprende rápido. A veces negociar es más rentable que destruir, pero también aprende que la reputación se construye con gestos contundentes. En un territorio donde cualquier rumor puede hacerte perder el respeto de tu propia gente, la duda se paga con sangre, y es aquí donde entra el conflicto clave, la sombra que va a perseguir toda la historia. El rival que no solo compite por el oro, sino por el derecho a contar la historia, ese rival tiene nombre y una forma de poder distinta. Diego de Nicuesa, primero como autoridad formal de la región, y más adelante, como enemigo final, frío, burocrático y letal, Pedrarias Dávila. A Balboa lo va a enfrentar siempre el mismo monstruo con distintas caras. El hombre que trae un papel del rey, y cree que ese papel vale más que la selva, más que la lealtad, más que la vida. En esos primeros meses, Nicuesa aparece como gobernador con pretensiones de mando sobre la zona. Balboa ya tiene el control efectivo del asentamiento, ya ha tejido relaciones, ya ha tomado decisiones. Nicuesa representa el mundo antiguo, el rango. Balboa representa el nuevo, el hecho consumado. El choque es inevitable. Y Balboa hace lo que hará una y otra vez. Juega con el hambre y el miedo de los suyos. Les recuerda quién los salvó, les recuerda quién los alimenta, les recuerda quién entiende el Darién. Nicuesa, el legítimo, se convierte en estorbo. Y aquí aparece un detalle que se esconde detrás de frases suaves como «fue rechazado». Nicuesa es expulsado y desaparece en el mar. No hay cierre limpio, no hay tumba, no hay justicia, solo un vacío salado. Balboa no lo mata con su mano, pero su ascenso se escribe sobre esa ausencia, y el océano, desde el inicio, ya está asociado a una palabra que nadie quiere pronunciar: desaparecer. Con Nicuesa fuera, Balboa queda como líder, no coronado, no oficial del todo, pero dominante, y aquí se activa el límite de tiempo que va a marcar sus decisiones. Balboa sabe que la corona, tarde o temprano, enviará a alguien con autoridad indiscutible, sabe que su poder es una vela al viento, brillante, sí, pero fácil de apagar. Por eso acelera. Por eso cada expedición hacia el interior tiene el ritmo de quien oye pasos detrás de la puerta. En Santa María, Balboa no gobierna solo con espada, gobierna con información. Pregunta, interroga, regala, amenaza, aprende nombres, rutas, ríos, y entonces escucha el rumor que se convertirá en obsesión. Al otro lado de las montañas hay otro mar, un mar distinto, una costa donde la riqueza parece más concentrada, donde el oro no llega en pepitas aisladas, sino en historias de reinos. La noticia viene a través de aliados indígenas, de enemigos, de capturados, de traducciones imperfectas, y sin embargo, Balboa la entiende como si fuera un mandato personal. Si encuentra ese mar, su nombre quedará atado a algo demasiado grande para que un gobernador lo borre. Si no lo encuentra, será solo otro hombre que mandó un tiempo y luego fue reemplazado. En este punto, el personaje se vuelve más complejo, más humano y más inquietante. Balboa empieza a ser dos hombres a la vez: el estratega que sueña con legitimidad y el superviviente que no se permite escrúpulos. Por un lado, intenta presentarse como administrador competente ante la corona. Envía noticias, justifica decisiones, promete orden. Por otro, en el terreno, actúa como quien sabe que la ley en la selva se escribe con machete. Esa doble vida es parte de lo oculto. Balboa necesita parecer civilizado en las cartas y implacable en la realidad. Y en su vida privada aparece otra capa: su relación con una mujer indígena, hija de un cacique importante, conocida en muchas crónicas como Anayansi,
Aquí también hay una verdad incómoda, porque el romanticismo suele deformar. Para Balboa, esa unión es afecto posible, sí, pero también es política. Vínculo, acceso, legitimidad local. En el Darién, el amor y el poder usan la misma cama. Esa relación lo conecta con redes indígenas que pueden alimentar a su gente, o dejarla morir. Balboa aprende a moverse en ese tablero como si hubiera nacido allí. Y eso, precisamente, será lo que lo haga peligroso a ojos de quienes llegan desde España. Un europeo demasiado adaptado, demasiado del lugar, demasiado independiente. Mientras tanto, en España y en el Caribe, la maquinaria del imperio sigue girando. Las noticias viajan lentas, pero llegan, las quejas también. Y aquí se prepara el escenario para el conflicto mayor. Balboa está construyendo una autoridad que no le pertenece por decreto. Es cuestión de tiempo, otra vez el reloj, que alguien venga a reclamarla, pero antes de que la sombra de Pedrarias se dibuje con claridad, Balboa siente que debe dar el golpe definitivo contra el olvido, debe atravesar la montaña, debe llegar al otro mar, y para eso necesita hombres, necesita armas, necesita comida, necesita guías, necesita sobre todo obediencia, y la obediencia en el Darién no se obtiene solo con discursos, se obtiene con miedo y con recompensa. Balboa empieza a preparar expediciones hacia el interior. Cada salida es un ensayo, un mapa incompleto, una apuesta. Lo que encuentra no son ciudades de oro, sino aldeas, caminos, alianzas frágiles, y aquí el relato se oscurece. Las expediciones llevan consigo la lógica de la conquista, esa lógica que convierte a personas en recursos, a culturas en obstáculos, a la vida en contabilidad. Balboa no inventa esa lógica, pero la ejecuta. Lo oculto no es que fuera bueno o malo en términos modernos. Lo oculto es que su fama necesita borrar la mecánica diaria de la coerción para que el momento del océano brille limpio. Aún así, hay un detalle que lo diferencia de algunos contemporáneos. Balboa entiende que destruirlo todo es una forma rápida de quedarse sin futuro. A veces pacta, a veces intercambia, a veces protege a aliados, y eso genera una ambigüedad que sus enemigos usarán después. Lo llamarán blando cuando conviene, cruel cuando conviene. Esa es la trampa del poder. Quienes te odian eligen la versión de ti que les sirve. Balboa, en esos años tempranos, es un hombre que vive de improvisar y de anticipar. Un día gobierna un poblado que podría derrumbarse con una fiebre. Otro día negocia con un cacique como si fuera diplomático. Otro día castiga como juez absoluto. Todo mientras escribe cartas intentando parecer servidor leal del rey. Está construyendo una máscara para Madrid y otra para el Darién. Y cada máscara pesa. La tensión crece porque Balboa sabe que el océano prometido no es solo geografía, es salvación. Su nombre necesita un ancla, y el tiempo se acorta sin que él lo sepa del todo. Las intrigas viajan, las acusaciones fermentan, y en los puertos alguien ya está, pensando en enviar un reemplazo que no negocie con Balboa, sino que lo aplaste. Así, el primer acto de su vida termina con una paradoja. Balboa, el polizón endeudado, ya gobierna. Ya funda, ya expulsa a un gobernador legítimo que desaparece en el mar, ya escucha el rumor de un océano más allá de la montaña, ya tiene aliados y enemigos, ya tiene una historia que parece destinada a la grandeza, y un suelo que huele a trampa, y lo más inquietante es que si pudieras acercarte a su oído en una noche húmeda de Santa María, lo oirías repetir una frase sin pronunciarla: antes de que me quiten el mando, tengo que encontrar algo que no me puedan quitar. La selva del Darién no duerme, respira, cruje, te mira. Y en Santa María la Antigua, cuando el sol cae, la gente no se reúne para cantar, se reúne para contar heridas. Balboa escucha esas historias como quien afila una hoja, sabe que su mando no es un trono, sino una tabla flotando en un río lleno de dientes, y por eso cada decisión suya tiene un sabor doble, el de la esperanza y el del miedo a que mañana llegue una orden desde lejos y lo convierta de golpe en un simple recuerdo incómodo. El primer golpe de realidad le llega en forma de rumor. En el Caribe ya no lo llaman salvador, lo llaman usurpador. Los que perdieron poder con la caída de Nicuesa y con la humillación de Enciso no se quedan llorando en la arena. Escriben, y una carta, en el imperio, es un cuchillo que viaja sin mancharse las manos. Balboa entiende algo esencial. La corona puede tolerar la violencia, incluso puede tolerar el fracaso, pero detesta una cosa por encima de todo:
Que alguien parezca dueño de un territorio sin permiso. Balboa puede ser útil, sí, pero útil no significa intocable. Así empieza a jugar al juego más peligroso de su vida. El de parecer obediente, mientras corre hacia una meta que lo haga imprescindible. Desde Santa María manda emisarios, organiza envíos, intenta que las noticias de su gobierno suenen como música. Habla de orden, de paz, de conversión, de prosperidad, y al mismo tiempo, en la oscuridad de la administración real, sus enemigos cocinan otra melodía. Que Balboa se quedó con el mando, por ambición, que expulsó a un gobernador, que decide quién vive y quién muere, como si el rey estuviera a semanas de distancia, y no a un océano. Aquí aparece el primer gran twist de esta parte. Balboa consigue algo que parece una victoria total, pero es una victoria envenenada, porque de manera sorprendente, la corona termina reconociendo parte de su autoridad. No lo abrazan como héroe sin reservas, pero le conceden un cargo, una legitimidad parcial, una especie de perdón condicionado. Para Balboa eso es aire. Para sus rivales es gasolina. Ahora no solo lo odian por poderoso, lo odian por validado, y ese reconocimiento trae consigo una trampa oculta. A la corona le gusta la obediencia tanto como el oro. Si te dan un título, esperan que te quedes quieto dentro del marco. Balboa, en cambio, tiene un marco distinto en la cabeza. El rumor del otro mar. Porque el reloj sigue corriendo. Cada día que pasa sin ese hallazgo es un día en que cualquier nuevo gobernador puede llegar con soldados frescos y convertirlo en un nombre tachado. En Santa María, la preparación hacia el interior se convierte en un ritual obsesivo. Se cuentan arcabuces como si fueran rosarios, se seca carne al humo, se reparan botas que en 2 semanas volverán a ser trapos. Balboa sabe que para atravesar el istmo no basta con coraje. Hay que comprar caminos, y la moneda más cara no es el oro, sino la lealtad de los guías indígenas. Esa lealtad se negocia con presentes, con pactos, con promesas, pero también con algo más oscuro, con la demostración de que resistirse duele más que colaborar. La expedición definitiva empieza a formarse como una criatura. No es un ejército, es una apuesta. Alrededor de 1513, Balboa decide que ya no puede esperar, selecciona hombres, deja atrás a los que considera lastre y se rodea de los que cree que los seguirán, incluso si la selva se traga la mitad. Y entonces toma una decisión que revela su mente estratégica. No se lanza a ciegas como un loco romántico. Se apoya en alianzas locales y en información arrancada a medias, un mapa hecho de relatos, amenazas y traducciones, pero el Darién no perdona la arrogancia. Apenas avanzan, la humedad empieza a pudrirlo todo. La ropa, las heridas, los ánimos. Los hombres caminan con el agua hasta los tobillos y al día siguiente, con el barro hasta las rodillas. La comida se reduce, el miedo se multiplica, y Balboa entiende que su autoridad se mantiene con un hilo. Si el grupo cree que va hacia la nada, lo van a destrozar por dentro como los lobos destrozan a un líder herido. Para mantenerlos en marcha, Balboa hace algo que parece simple y es brutal. Distribuye esperanza en dosis pequeñas, como medicina. Hoy llegamos a un río, mañana a una aldea aliada, después a la montaña. No habla del océano como certeza, sino como destino inevitable, porque un destino inevitable es más fácil de obedecer que una promesa dudosa. En el camino se topan con caciques que no son decorado, sino poder real. Algunos se alían, otros resisten. Y aquí la historia empieza a mostrar lo que suele esconderse bajo la palabra conquista. Un sistema de presión constante, de castigos, ejemplares, de acuerdos sellados con rehenes. Balboa negocia y golpea con la misma mano. A veces, para obtener guías, ofrece protección contra enemigos locales. Otras veces, para evitar emboscadas, exige sumisión total. Cada pacto tiene una sombra. Y entonces llega una secuencia que, contada con calma, suena a aventura. Vivida, fue una pesadilla húmeda. Subir la cordillera, atravesar el corazón del istmo, con la respiración rota y el cuerpo lleno de cortes, la selva se convierte en un laberinto de cuchillas verdes, los hombres se infectan, las llagas se abren, los mosquitos hacen banquetes, el aire pesa tanto que parece que alguien te sostiene la cabeza bajo el agua. Balboa, sin embargo, no se detiene, porque aquí entra el límite de tiempo, no el de un reloj visible, sino el de una amenaza concreta que él ya siente en la nuca. Sí, no vuelve con algo enorme, no vuelve con nada, y lo enorme es ese mar del sur que los guías insinúan.
que los enemigos murmuran, que las cartas podrían convertir en inmortalidad. En cierto punto, la expedición se detiene ante un ascenso final. Balboa ordena que solo unos pocos lo acompañen, no por romanticismo, sino por control. Un momento así necesita testigos, sí, pero no demasiados. Necesita que el relato sea manejable, necesita que el primero sea indiscutible. Y allí sucede. Balboa sube, el viento cambia, la vegetación se abre, el horizonte se derrama. Agua, una inmensidad silenciosa. No el mar que ya conocían, no el Atlántico, sino otro, extendiéndose como una promesa que no cabe en la boca. Balboa se queda inmóvil, no porque sea un santo, sino porque entiende, en un destello, el tamaño del arma que acaba de encontrar. Ese océano puede convertirlo en algo más que un gobernador provisional. El relato tradicional lo pinta arrodillado ante la grandeza, como si el mundo entero se hubiera detenido para mirarlo, pero aquí va lo que se siente detrás del mito. En ese momento Balboa no solo ve el mar, ve el juicio que lo espera, porque un descubrimiento no es un hallazgo hasta que se escribe y se entrega, y para entregarlo tiene que volver vivo, tiene que volver con testigos leales, tiene que volver con pruebas. La gloria todavía está a semanas de distancia, escondida entre pantanos, fiebres y traiciones. Bajan hacia la costa del Mar del Sur. Allí, Balboa hace algo que es teatro y declaración de propiedad. Entra en el agua, toma posesión en nombre de la corona, pronuncia palabras que convierten un paisaje en pertenencia, un gesto solemne, en un lugar donde esa solemnidad es incomprensible para la mayoría de los presentes y donde las olas no reconocen reyes, pero Balboa no está hablando al océano, está hablando a España. Está fabricando un documento con su cuerpo, y justo cuando crees que esa es la cima, llega el giro. El océano no lo salva de inmediato, lo mete en un túnel más oscuro, porque en el mismo acto en que se vuelve legendario, Balboa se vuelve aún más peligroso para los que aman el papel y la jerarquía. Un hombre que descubre un mar puede pedir mucho, puede reclamar mando, puede negociar desde arriba, y el imperio no tolera bien a quienes negocian desde arriba si no nacieron arriba. Balboa regresa a Santa María con el hallazgo como una llama en las manos. No todos vuelven, algunos quedan en la selva como advertencia, otros vuelven rotos, pero la noticia corre como pólvora. Hay otro océano, y detrás de él, tal vez, riquezas que nadie ha tocado. El Darién se convierte en un sitio que ya no es periferia, sino llave. Y Balboa, por un instante, parece invencible. Ese instante dura poco, porque la rivalidad que de verdad importará, la que decide su destino, no es la de los caciques ni la de los capitanes locales, es la rivalidad con el hombre que viene desde España, con el sello del poder y el frío de la sospecha. Ese hombre se llama Pedrarias Dávila, y cuando su nombre empieza a circular, el aire cambia en Santa María. No es solo un nuevo gobernador, es una sentencia flotando hacia ellos en barcos. Pedrarias llega en 1514 con una expedición enorme comparada con la precariedad del Darién. Más hombres, más recursos, más autoridad. Trae clérigos, oficiales, escribanos. Trae el tipo de orden que no se adapta a la selva, intenta domesticarla a golpes, y trae sobre todo una misión silenciosa. Revisar, investigar, controlar. Balboa ve a Pedrarias y entiende de inmediato el peligro. Este no es un rival que se derrota con machete en la noche. Este es un rival que te mata con un expediente. Pedrarias no necesita demostrar valentía, necesita demostrar que Balboa es prescindible, y para eso hace lo que hacen los hombres de poder legal. Instala una atmósfera de desconfianza, pregunta por Nicuesa, pregunta por Enciso, pregunta por los tributos, pregunta por los castigos, pregunta por todo, y cada pregunta es una cuerda. Balboa intenta navegar esa nueva realidad. Podría rebelarse, pero sería suicidio. La corona está detrás de Pedrarias. Podría retirarse, pero retirarse sería desaparecer. Así que elige el camino más peligroso, el del equilibrio. Se muestra leal, entrega información, ofrece su experiencia, y al mismo tiempo trata de mantener una base de apoyo entre los hombres que lo conocen y entre los aliados indígenas que lo respetan. Pedrarias, sin embargo, no busca cooperación. Busca subordinación total, y aquí aparece otro secreto enterrado en la biografía. La guerra entre Balboa y Pedrarias no es solo personal, es una guerra de modelos. Balboa es el conquistador pragmático, adaptado, flexible, capaz de pactar,
Pedrarias es el conquistador administrador, rígido, obsesionado con el control y la reputación ante el rey. Uno entiende el territorio, el otro entiende el sistema, y el sistema, cuando se siente amenazado, muerde. Hay un momento en que Balboa podría ser destruido sin escándalo. Pedrarias tiene los medios, pero ocurre algo inesperado. Balboa sigue siendo demasiado útil, conoce rutas, conoce nombres, conoce el Mar del Sur, y Pedrarias, que lo detesta, no puede ignorar una verdad incómoda. Necesita a Balboa para explotar el hallazgo. Entonces llega un giro casi teatral, como si la historia se burlara. Para neutralizarlo sin derramar sangre inmediata, Pedrarias lo ata con un lazo social. Se arregla un compromiso matrimonial entre Balboa y una hija de Pedrarias, María de Peñalosa. Aunque ella está lejos, en España o en el Caribe, y el matrimonio tiene más tinta que piel, es una cadena elegante. Convierte a Balboa en familia, lo vuelve menos propenso a rebelarse y más fácil de vigilar. Y Balboa acepta porque entiende el lenguaje. Mejor un collar que una soga, pero esa alianza no apaga la rivalidad. La vuelve más íntima, más venenosa. Balboa sonríe, obedece, planea. Pedrarias sonríe, concede, vigila. En el fondo ambos saben lo mismo. Solo puede quedar uno como dueño del relato del Pacífico. Y entonces Balboa intenta su jugada maestra. Propone construir barcos en el Atlántico, desmontarlos, transportar piezas a través del istmo y armarlos en el Mar del Sur para explorar y abrir rutas. Es una idea que suena imposible y por eso mismo suena grandiosa. Es la clase de plan que podría convertirlo en el verdadero fundador de una nueva etapa imperial. Pedrarias vacila. Y ahí Balboa cree ver una oportunidad. Si logra iniciar esa empresa, su figura se volverá todavía más necesaria. Si se vuelve necesario, Pedrarias no podrá enterrarlo sin enterrarse un poco. Él también. Pedrarias permite parcialmente. Le da permisos que son cadenas, le da recursos que son anzuelos. Balboa organiza, reúne carpinteros, hierro, clavos, brea, cuerdas, convoca hombres. Y aquí el ritmo se acelera. La selva vuelve a ser escenario, pero ahora no solo para caminar. Ahora para arrastrar madera, para abrir caminos donde no hay caminos, para cargar la ambición a hombros como si fuera un cadáver pesado. Es un espectáculo brutal, piezas de barco atravesando montañas, bajo lluvia, con hombres desmayándose, con animales reventados por el esfuerzo. El Mar del Sur ya no es solo un horizonte, es un proyecto que exige sacrificios diarios, y justo cuando parece que Balboa está construyendo su salida, Pedrarias hace lo que un rival burocrático hace mejor. Cambia el significado de cada gesto. Lo que Balboa ve como iniciativa, Pedrarias lo presenta como peligro. Lo que Balboa llama exploración, Pedrarias lo sospecha como independencia. Y a medida que los barcos toman forma en la costa del Pacífico, crece una paranoia que se alimenta sola. Si Balboa tiene barcos, Balboa puede irse. Si Balboa se va, Balboa puede fundar algo sin Pedrarias. Si Balboa funda algo sin Pedrarias, Balboa se convierte en un poder paralelo, y para Pedrarias un poder paralelo es una infección. Empiezan a circular susurros en los campamentos. Que Balboa quiere crear su propio reino, que planea escapar al Perú, que pretende pactar con caciques para independizarse. Balboa lo sabe. Lo siente en la forma en que los mensajeros lo miran, en la forma en que ciertas órdenes llegan con retraso, en la forma en que algunos hombres parecen más atentos a lo que dicen sus superiores que a la selva. Aquí está lo verdaderamente inquietante. Balboa, el hombre que sobrevivió por leer a la gente, empieza a ser rodeado por una atmósfera que no puede controlar. En el Darién, la selva mata cuerpos. En la política, matan reputaciones, y una reputación muerta arrastra al cuerpo detrás. Balboa sigue trabajando en la costa del Mar del Sur, en lugares como Acla y otras posiciones, tratando de consolidar su proyecto naval. Cree que si produce resultados, exploraciones, oro, rutas, podrá blindarse, pero Pedrarias no necesita resultados, necesita obediencia total y exclusiva, y cada éxito de Balboa es un recordatorio de que Balboa tiene algo que Pedrarias no. La gloria original, el instante en que el mundo se abrió desde una montaña y un océano lo miró de vuelta. La tensión llega a un punto donde cualquier chispa puede ser incendio. Y la chispa aparece en forma de mensajeros y acusaciones. Algunos testimonios, reales, exagerados o fabricados, empiezan a hablar de conspiración.
Balboa responde con calma aparente, envía cartas, se muestra respetuoso, pero por dentro su reloj corre como un tambor. Si Pedrarias decide actuar, lo hará de golpe, sin duelo, sin selva, sin honor, lo hará con grilletes. Y entonces ocurre lo que Balboa siempre temió. Pedrarias ordena que lo llamen, que vuelva, que explique. La invitación tiene perfume de trampa. Balboa duda, algunos le aconsejan resistir, otros le dicen que obedecer es lo único que lo mantiene vivo, y ahí, en esa encrucijada, se revela la parte trágica de su carácter. Balboa confía demasiado en su capacidad de hablar, de negociar, de leer al rival, cree que todavía puede maniobrar dentro del sistema, pero el sistema ya decidió que él ocupa demasiado espacio. Balboa emprende el regreso con un grupo reducido, no huye, no se rebela, camina hacia su propia audiencia como si caminara hacia un juicio que aún puede ganar, y en ese trayecto la selva parece más silenciosa, como si estuviera conteniendo el aliento, porque la historia, cuando prepara una caída, vuelve el paisaje ominosamente quieto, y cuando Balboa llega, lo reciben no con abrazos ni con honores, sino con sospecha, con miradas que no se sostienen, con hombres que no explican demasiado, con órdenes secas, con el sonido de hierro. El descubridor del Mar del Sur empieza a entender, tarde, el verdadero significado del límite de tiempo. No era solo descubrir, antes de que lo reemplacen, era sobrevivir a la envidia institucional, y esa envidia no se cura con océanos. El nudo se aprieta. La rivalidad con Pedrarias ya no es un duelo de planes, es un cerco. Balboa, por primera vez en años, no controla el espacio, no controla el relato, no controla quién lo escucha, y lo peor, empieza a sospechar que su gran triunfo, el océano, se ha convertido en la prueba de que merece caer, porque el imperio ama los descubrimientos, pero no siempre ama a los descubridores. El hierro no suena igual cuando lo traen para construir que cuando lo traen para cerrar una muñeca. Balboa lo oye antes de verlo. Ese tintineo seco, breve, definitivo, como si el aire mismo tuviera dientes, en Akla o en el camino hacia su esfera de influencia, dependiendo de quién cuente la escena, lo rodean con una cortesía demasiado perfecta, de esas que huelen a sentencia. No es un arresto con gritos, es peor, es un arresto con protocolo, y ahí Balboa comprende que Pedrarias no está jugando a ganarle, está jugando a borrarlo. Pero incluso en esa trampa, Balboa intenta una última maniobra. Convierte su propia vida en argumento. Habla de barcos, de rutas, de beneficios para el rey, habla del Mar del Sur, como quien muestra un tesoro en la palma abierta, y durante un instante casi funciona, porque a Pedrarias le conviene algo. Si mata a Balboa demasiado pronto, mata también el cerebro que entiende el istmo, el hombre que ya demostró poder cruzarlo, el nombre que hace que los demás obedezcan. Pedrarias necesita que Balboa siga siendo útil, lo suficiente como para exprimirlo. Así, Balboa queda atrapado en una jaula extraña. No lo eliminan, pero lo controlan. No lo celebran, pero lo usan. Lo mantienen cerca, vigilado, como se mantiene una herramienta peligrosa sobre la mesa. A la vista, sin perderla, sin permitir que la empuñe contra ti, y mientras el rival teje su red con escribanos y oficiales, Balboa vuelve a lo único que todavía le da aire. El trabajo, el movimiento, la empresa concreta, porque hay una verdad que Pedrarias no puede cambiar con tinta. El Mar del Sur existe, y Balboa es el hombre que sabe cómo llegar, a él sin morir en el intento. En la costa del Pacífico el mundo se siente distinto, el aire parece más abierto, como si el cielo tuviera otra altura, pero esa amplitud no trae paz, trae ambición. Allí, Balboa impulsa lo que a muchos les parece imposible. Construir naves del otro lado del istmo, la imagen es brutal y casi absurda. Árboles derribados con golpes lentos, troncos que caen como animales, carpinteros que trabajan con herramientas que se oxidan en días, clavos que valen más que un saco de comida, y luego lo más salvaje, piezas enteras trasladadas por selva y montaña, arrastradas por hombres que se convierten en bestias de carga, con la espalda abierta y los pies disueltos en barro. Es un espectáculo que, si lo miras de cerca, tiene algo repulsivo. Cada tabla de barco parece hecha de sufrimiento comprimido. Balboa sabe que su proyecto necesita sacrificio, y el sacrificio, en esa época, rara vez lo paga el que manda. Lo pagan los anónimos, los que mueren sin apellido, los que no llegan al párrafo final. Pero la construcción avanza, y con ella crece la posibilidad de lo que todos sueñan y temen.
navegar hacia el sur, hacia costas desconocidas, hacia islas y reinos, que solo existen como rumor. Balboa no es un filósofo del mar, es un cazador de oportunidades. La palabra Pacífico todavía no tiene ese brillo turístico. Es un tablero inmenso donde cualquier expedición puede volverse oro o tumba. Aquí aparece un nuevo giro. Para sostener su empresa, Balboa no puede confiar solo en españoles. Necesita redes indígenas, caminos, alimentos, canoas, conocimiento del clima y de los ríos, y eso lo vuelve todavía más sospechoso para Pedrarias. Balboa es el tipo de hombre que podría sobrevivir incluso si lo dejan sin apoyo oficial, porque su fuerza no está solo en el papel, está en el territorio. Balboa organiza salidas cortas, exploraciones costeras, pruebas de navegación, reconocimiento de bahías y corrientes. Cada pequeña misión es un paso más para demostrar que el Mar del Sur no es un trofeo, sino una autopista futura. Su mente ya está más allá del horizonte. Imagina cadenas de suministro, bases, puertos, rutas hacia el sur. Imagina incluso que el próximo gran golpe, más grande que ver el océano, será llegar a las tierras donde el oro no se encuentra, en pequeñas piezas, sino en estructuras enteras de poder. Y es aquí donde el conflicto con Pedrarias se vuelve un duelo psicológico, porque ambos quieren lo mismo: riqueza, prestigio, control, pero lo quieren por caminos opuestos. Balboa piensa en logros que lo vuelvan inevitable. Pedrarias piensa en órdenes que lo vuelvan reemplazable. Pedrarias empieza a interrumpir el flujo de recursos, retrasa permisos, cambia nombramientos, mueve hombres. A veces, con una sonrisa, felicita a Balboa mientras le recorta el aire. Balboa, por su parte, aprende a moverse como un pez en agua turbia. Guarda provisiones, crea lealtades personales, coloca a gente de confianza en puntos clave. Sabe que cualquier día puede despertar y descubrir que sus hombres ya no son suyos. Y entonces llega el rumor más venenoso de todos, que Balboa planea una expedición mayor hacia el sur sin autorización total, que pretende actuar por cuenta propia. Quizá Balboa lo dijo en un momento de confianza, quizá alguien lo inventó, quizá fue un comentario exagerado por un oído hambriento de recompensa. En la política imperial, la verdad no es lo que pasó. La verdad es lo que se puede escribir y sostener con testigos. Balboa intenta blindarse con resultados. Hace que sus avances se registren. Envía mensajes donde se muestra subordinado. Habla del rey como centro de su lealtad. Pero cada frase suya se lee con lupa, y cualquier ambigüedad se convierte en evidencia. El ambiente en Akla y en las zonas cercanas al Pacífico se enrarece. Los hombres empiezan a dividirse en dos tipos: los que creen que Balboa es el futuro, porque sabe hacer que las cosas funcionen, y los que creen que Balboa es peligro, porque su nombre pesa demasiado. En esa tensión, la traición se vuelve un oficio rentable. Un testimonio contra Balboa puede significar un ascenso, una sospecha, un favor, un silencio, una ración extra. Y ahí, en medio de esa atmósfera, Balboa recibe señales contradictorias. Un día le llegan órdenes que parecen apoyo, al siguiente, una inspección, luego una invitación de Pedrarias con palabras suaves. Vuelve, conversemos, aclaremos. Es el tipo de mensaje que no puedes rechazar sin parecer culpable, pero que si aceptas, te acercas al cuchillo. Balboa decide seguir trabajando, como si el movimiento fuera protección, y hay algo trágico en eso. En el fondo, él cree que el mérito todavía puede vencer a la intriga, que si demuestra utilidad se salva. Es una fe práctica, no moral, pero es fe. Mientras tanto, Pedrarias hace lo que hacen los rivales pacientes. Espera el momento en que el otro tenga que detenerse, y el momento llega por el simple desgaste. Los recursos no alcanzan. Las enfermedades golpean. Las comunicaciones se vuelven más peligrosas, y la tensión interna en los campamentos hace que cualquier discusión se convierta en amenaza. Balboa intenta lanzar una expedición más ambiciosa hacia el sur del Pacífico. Sueña con avanzar por las costas que más tarde serían parte del camino hacia grandes imperios. Quiere ser el siguiente nombre unido a un salto gigantesco, y esa ambición, en su cabeza, tiene una fecha límite invisible. Antes de que Pedrarias lo encierre definitivamente, antes de que lo envíe a España esposado, antes de que lo mate en silencio. Pero Pedrarias ya lo está cercando, y aquí viene el twist más cruel de esta parte. Balboa no cae por falta de valor ni por error en la selva. Cae por la combinación de dos cosas que en el imperio son mortales: éxito sin permiso y popularidad sin control.
Empiezan a llegar emisarios con instrucciones cada vez más estrictas, se le exige reportar con más frecuencia, se cuestionan sus decisiones, se interpretan sus preparativos como señales de independencia. Balboa responde con una mezcla de paciencia y nervio, a veces cede, a veces discute. Cada discusión es registrada, cada palabra puede convertirse en una cuerda. En esa etapa, Balboa está obligado a actuar como actor, en un escenario donde el guión lo escribe su enemigo. Debe mostrarse obediente sin parecer débil. Debe sostener su autoridad sin dar excusa. Debe avanzar en su proyecto sin parecer que avanza demasiado. Es una cuerda floja sobre un pantano, y entonces ocurre un episodio que define el cierre de esta parte. Pedrarias, ya convencido de que Balboa es una amenaza estructural, decide ejecutar la jugada que más teme cualquier hombre de acción. Hacer que la distancia se vuelva prisión. Lo llama formalmente, le pide presencia, le exige explicaciones, y al mismo tiempo coloca hombres y órdenes en su camino, como compuertas. Balboa duda, sus allegados le advierten, algunos le dicen, si vas no vuelves, otros dicen, si no vas te declararán rebelde. Y aquí, por primera vez desde que se escondió como polizón, Balboa siente que el mar no es el único abismo, también lo es la ley cuando la maneja un rival, elige ir. No por ingenuidad total, sino porque cree que todavía tiene una carta. Su historia, su descubrimiento, sus barcos, su capacidad de abrir el Pacífico para la corona. Cree que Pedrarias no se atreverá a destruirlo por completo, porque hacerlo sería admitir que el gran proyecto del Mar del Sur está sostenido por sangre interna. En el camino, Balboa va con pocos hombres. Eso debería ser una señal, pero él lo interpreta como prudencia. Cada paso hacia la autoridad de Pedrarias se siente como caminar hacia una boca abierta. Y aún así camina. Cuando llega a la zona donde lo esperan, el recibimiento es una niebla de formalidades. No hay celebración, no hay insultos, hay silencios, miradas rápidas. Y otra vez ese sonido. Hierro. El control ya no es sutil, se vuelve físico, se vuelve definitivo. Balboa intenta hablar, pide audiencia, presenta razones, pero ya no se trata de razones, se trata de quién escribe el acta, y el acta, en manos de Pedrarias, es un arma con la que puedes matar a un hombre sin mancharte. Lo mantienen retenido, lo interrogan, lo dejan esperando, como se deja esperando a alguien a quien ya se decidió no escuchar. Y mientras la maquinaria burocrática gira, Balboa siente que su mayor logro, haber puesto un pie en el Pacífico, ahora funciona como un imán que atrae la envidia institucional. Su nombre, que debería protegerlo, se vuelve el motivo por el que lo quieren aplastar. Un hombre con demasiado brillo puede hacer que el gobernador parezca sombra. Afuera, los campamentos murmuran. Algunos de sus antiguos hombres se vuelven silenciosos para sobrevivir. Otros se ofrecen como testigos para ganar favor. Balboa comprende que la lealtad, en tiempos de hambre y miedo, es una moneda que se derrite en la mano, y sin embargo todavía no llega el golpe final. Esta es la fase más cruel. La antesala, el tiempo se estira, la incertidumbre devora. Balboa, que conquistó la selva con movimiento, ahora está atrapado en la inmovilidad. Ya no puede correr hacia la gloria, ya no puede demostrar utilidad, solo puede esperar, mientras su rival decide cuánto teatro necesita para que su caída parezca justa. En esa espera, lo escondido se vuelve visible. Balboa no teme a la muerte como guerrero. Teme a algo más asfixiante, que lo maten, sin grandeza, que lo conviertan en nota al pie, que su océano sea reclamado por otros como si él hubiera sido solo un instrumento. Teme el borrado, y Pedrarias lo sabe, lo usa, lo deja madurar en su propia angustia, como se deja fermentar un veneno. El Mar del Sur sigue allí, inmenso, indiferente. Los barcos que Balboa impulsó están cerca, como una promesa que ya no puede tocar. La costa huele a sal y a madera húmeda. Y Balboa, el hombre que cruzó montañas para ver el horizonte, ahora está encerrado en un espacio estrecho, donde el horizonte es una pared y el futuro es una firma. La celda, si fue cuarto vigilado, si fue simplemente un rincón donde la libertad se convierte en idea, no huele a épica. Huele a sudor viejo, a madera mojada, a tinta. La tinta es peor, porque la sangre se seca y se olvida. La tinta se archiva. Balboa, el hombre que atravesó un istmo para abrirle al mundo otro océano, descubre que su enemigo no es la selva, ni el hambre, ni la fiebre. Su enemigo es un procedimiento, un expediente. Un conjunto de frases cortas, frías, que no describen lo que pasó,
describen lo que conviene que haya pasado. Pedrarias no necesita inventar un demonio perfecto, solo necesita un demonio plausible. Y la plausibilidad, en un mundo de rumores, es facilísima de fabricar. Conspiración, deslealtad, intención de huida, aspiración a mando independiente, palabras que suenan grandes, pero que en el fondo significan lo mismo. Balboa ocupa demasiado espacio y debe ser reducido. El juicio, si podemos llamarlo juicio, se construye con piezas que Balboa conoce demasiado bien, porque él mismo vivió años armando realidades con retazos, testigos, declaraciones, contradicciones que se limpian con una pluma, silencios que se convierten en confesiones implícitas, y aquí aparece una de las verdades más repulsivas de su historia. El sistema que Balboa usó para subir, la combinación de fuerza y relato, ahora se vuelve contra él con una elegancia impersonal. Balboa intenta defenderse, y lo hace con lo único que todavía le pertenece, su voz. Habla de la corona, habla del mar del sur, habla de los barcos, habla de la utilidad, pero el problema es que Pedrarias no está discutiendo utilidad, está discutiendo control. Y el control, cuando se siente amenazado, prefiere destruir una mina antes que dejar que otro la explote sin permiso. En algún punto Balboa entiende el núcleo del drama. La rivalidad ya no es por el Pacífico, es por el relato del Pacífico. Quien controla el relato controla el mérito. Y quien controla el mérito, controla el favor real. Los cargos, el flujo de hombres y de oro. Pedrarias no puede permitir que, en la historia oficial, Balboa sea el fundador de una ruta hacia riquezas inmensas, porque entonces Pedrarias sería el que llegó después. La sombra, el administrador, el hombre del sello, sí, pero no del hallazgo. El tiempo, su viejo enemigo, se vuelve ahora una cuenta atrás explícita, no porque alguien se la anuncie, sino porque el aire cambia. Los guardias ya no conversan, ejecutan. Los oficiales ya no lo miran con curiosidad. Lo miran con lástima o con hambre de ascenso. Balboa siente que su futuro se está reduciendo a un pasillo y a una fecha. Y entonces llega el giro más cruel. Balboa descubre que incluso su alianza con Pedrarias, aquel matrimonio de tinta con María de 1900 Peñalosa, no es una protección, es una burla. La familia política no lo salva. Lo hace más fácil de exhibir como traidor ingrato, como alguien que, a pesar de la generosidad del gobernador, habría conspirado. Pedrarias convierte el gesto que parecía un lazo en un argumento contra él. La cadena no fue para sujetarlo con cariño, fue para que, al caer, la caída pareciera moralmente correcta. Mira cómo traicionó incluso a quien lo acogió. Balboa piensa, quizá, en la montaña donde vio el océano, piensa en esa línea brillante que parecía promesa, y por primera vez entiende que los descubrimientos no pertenecen a quien los ve, sino a quien sobrevive para contarlos. Su océano, su inmensidad, está a punto de convertirse en propiedad narrativa de otros. Lo que sigue tiene la estética del final inevitable. Una sentencia, y luego la logística. Porque la muerte, cuando la ordena el poder, tiene horarios, tiene testigos, tiene formalidades, tiene un espacio elegido para que el mensaje se entienda sin necesidad de discurso. Así termina quien se cree demasiado. Balboa es llevado al lugar donde lo ejecutarán. Allí el aire no se llena de épica, se llena de murmullos. Los murmullos son como moscas. Siempre están cuando hay algo que se pudre. Algunos miran por miedo, otros por morbo, otros porque quieren aprender. En un mundo nuevo, una ejecución enseña más que un sermón. Balboa, en ese momento, no es solo un individuo. Es un símbolo que Pedrarias necesita destruir públicamente para consolidar su autoridad. La rivalidad llega a su resolución final sin duelo de espadas, sin batalla heroica, sin selva. Es la victoria del papel sobre el machete. Hay un detalle que en este punto golpea con fuerza. Balboa muere relativamente joven, antes de los 50. No llega a anciano. No tiene esa vejez lenta, donde uno se sienta a hablar del pasado. Su último acto no es una retirada, es una interrupción. Y eso, en sí mismo, es parte de lo oculto. Cuando una biografía termina tan abruptamente, el relato posterior suele pulirse para que el final encaje. Pero este final no encaja. Este final es feo, corto y político. Tan político que duele. Lo ejecutan en 1519. Y con él caen también otros vinculados a su círculo. Como si el poder no quisiera solo cortar una rama, sino arrancar la raíz. El mensaje es claro.
No basta con matar al hombre, hay que matar la posibilidad de que otro use su nombre como bandera. Y ahora viene el segundo gran twist, el que hace que esta historia no termine donde crees. Matar a Balboa no mata su descubrimiento, de hecho, lo libera de su dueño. El Mar del Sur queda, y queda disponible para que otros se lo apropien sin el estorbo de quien lo vio primero. Pedrarias cree que ha ganado, en lo inmediato, gana. Balboa ya no existe como competidor vivo, la administración queda limpia, el control se concentra. Pero el tiempo, el mismo tiempo que Balboa temía, es un enemigo que también muerde a Pedrarias, porque el océano que Balboa abrió no es una puerta pequeña, es una puerta gigantesca. Y por esa puerta entran otros nombres, otros ambiciosos, otras expediciones que pronto eclipsarán incluso la pelea entre Balboa y su verdugo administrativo. Balboa no llega a ver lo que su hallazgo detonará. La fiebre por explorar y conquistar hacia el sur, la búsqueda de imperios inmensos, la transformación del mapa mental europeo, no llega a ver que su océano será ruta de comercio, de guerra, de migración, de saqueo, de globalización temprana. No llega a ver que ese Mar del Sur será rebautizado, reinterpretado, explotado, y que la palabra Pacífico será una ironía gigantesca, porque lo que vendrá por esas aguas será muchas cosas menos paz, y aquí está la capa más escondida de su biografía. Balboa queda atrapado en un limbo moral perfecto, para que cada época lo use como espejo. Para algunos es héroe, el descubridor, el fundador, el pionero. Para otros es villano, un engranaje de la conquista, un hombre de violencia, un beneficiario del sufrimiento ajeno, pero lo más inquietante es que ambas lecturas pueden apoyarse en fragmentos reales. Balboa fue, a la vez, un estratega brillante y un producto de un sistema brutal, y el sistema, al final, se lo comió como se comen los sistemas a sus mejores herramientas, cuando ya no las controlan. Si te preguntas qué se esconde en su historia, lo que no se dice en la versión limpia, aquí está el corazón. Balboa no muere por perder una batalla, muere por ganar demasiado temprano, muere porque su éxito crea una tensión insoportable entre el hombre de terreno y el hombre de despacho, muere porque descubrió algo que no podía administrar sin volverse peligroso, y muere, sobre todo, porque en el imperio el mayor pecado no es ser cruel. El mayor pecado es ser independiente. Su legado queda fragmentado, como un espejo roto. En Panamá, su nombre se vuelve símbolo fundacional, casi una piedra angular del relato nacional. Se lo recuerda como figura de inicio, como explorador que conectó mundos a escala más amplia. Su primera mirada europea al Pacífico se convierte en una fecha pivote, una bisagra histórica, pero al mismo tiempo su biografía queda manchada por el barro de la conquista. Alianzas forzadas, castigos, subordinación de pueblos, apropiación, y esa dualidad hace que su figura sea constantemente reescrita. Cada generación decide qué Balboa quiere escuchar, incluso su rivalidad con Pedrarias deja un rastro. Demuestra que la conquista no fue solo una guerra de europeos contra indígenas, sino también una guerra interna, una lucha feroz por el mérito, por el favor real, por el control del relato. Balboa y Pedrarias representan una verdad incómoda que a menudo se oculta bajo mapas y estatuas. El Nuevo Mundo fue también un campo de batalla entre ambiciones europeas, donde la burocracia podía ser más letal que una flecha. Y si te quedas con la imagen final, que sea esta, porque es la más honesta y la más difícil de digerir. Balboa, el primer europeo que vio el Pacífico, no fue tragado por el océano. Fue tragado por el miedo de otro hombre a quedar en segundo plano. El océano sigue ahí, inmenso, indiferente, sin recordar nombres. Pero los nombres, los que sobreviven, sobreviven porque alguien los defendió en un papel. Y Balboa, que cruzó la selva para tocar el horizonte, perdió al final contra una pluma que supo escribir su caída con la misma frialdad con la que él, años antes, escribió su ascenso con hechos, porque esa es la última ironía, la que deja una mezcla rara de satisfacción, interés y un eco de repulsión. Balboa encontró un mar, entero, pero no encontró una forma de poseerlo sin convertirse en amenaza. Y cuando un sistema ve una amenaza, incluso si esa amenaza le dio un océano, hace lo único que sabe hacer con lo que no puede controlar. Lo corta, lo archiva y lo reemplaza.